Buenas tardes, queridos amigos de la Cepetera. En esta ocasión no tenemos a Luisa Rodríguez, así que no somos Luisa. Somos Enrique Saavedra y un servidor conduciendo un programa padrísimo que vamos a tener el día de hoy, porque creemos que estos invitados, aparte de talentosísimos, han estado muy cerca de la ACPT en los últimos años. Y bueno, pues sin duda alguna estamos muy contentos de tener con nosotros a Alex Gesso. Gracias. Bienvenido, ¿no? Alex. Alex, muy bienvenido. Tengo a mi lado a Enrique Saavedra, que hola. Con quien estaremos conduciendo, y eventualmente en unos minutitos más estará con nosotros nuestro querido Emilio Zurita, que es diseñador de escenografía e iluminación de la obra Piedras en sus bolsillos, obra de la que estaremos hablando en este programa, después de muchas otras cosas en las que, como ustedes saben, en la Cepetera pues nos encargamos de darle un poquito de difusión. Es muy importante mencionar esta cuarta temporada de la Cepetera, la estamos llevando a cabo desde esta hermosa tienda teatral que ha puesto a nuestra disposición en esta temporada Enrique Saavedra, la tienda teatral que, parafraseando a Luisa con su anuncio, los que conozcan o los que conocieron los televiteatros. Los que tengan la edad para haberlos conocido. Exactamente. Está en donde eran los televiteatros, donde alguna vez fueron los teatros Telmex. Ajá. Y ahora son los teatros 1 y 2. Los teatros 1 y 2, aquí que en este momento están muy pues visitados porque acaba de estrenarse un musical muy importante. Entonces, por favor, si vienen al teatro y si no vienen también, vengan a visitar esta maravillosa tienda que tiene textos y tiene partituras, y verán, encontrarán todo tipo de libro relacionado con el teatro. Sin temor a equivocarme, me parece que es una de las pocas tiendas de literatura teatral que se encuentra en la Ciudad de México, así que por favor, de verdad que es una maravilla, es una experiencia padrísima. Aparte hay un montón de títeres de todos. Normalmente ponemos uno. Y ahora no nos pusieron nuestros títeres. No nos pusieron. Cancelen todo. Venga. Un tornillo. Es que siempre nos ponen uno que se parece al conductor, pero pues ahora no me pusieron. Pero ahora no. Tenían que haber puesto dos. Bueno, este está bien, ¿no? Ahora sí, ya somos felices, ya tenemos los títeres y podemos comenzar a platicar con Alex. Y ya podemos platicar con Alex. Alex, dígamelo. Aparte de que vamos a hablar de esta obra en la que mañana, bueno, en estos días tiene su estreno a prensa, pues eres un actor, músico, un creativo muy importante, y aquí acostumbramos a platicar del mito de origen. ¿Cómo es que pues caíste en el mundo teatral? El mito de origen. Ajá. Generación espontánea. Un día aparecí en el ambiente teatral y ya no me sacaron de ahí. No, ¿cómo? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Sí, tal cual, ¿cómo apareciste en el ambiente pues teatral? Es que descubrí como desde muy joven una fascinación. Bueno, mi madre es artista plástica y tenía una fascinación por el teatro desde que era pequeña, pero mi abuelo no la dejó estudiar teatro. Creo que ya puedo decirlo porque ya mi abuelo ya se murió, entonces creo que ya no le va a afectar. Pero la realidad es que no la dejó estudiar teatro por prejuicios, por ideas arcaicas y absurdas de lo que se supone que es el teatro y de lo que dicen que es el teatro. Entonces mi madre siempre nos los cultivó a mi hermano y a mí. Yo voy al teatro desde que soy pequeño, desde que estoy chavito me acuerdo que iba al teatro porque a mi mamá le gustaba mucho y nos llevaba. Y de ahí empezó un interés, una fascinación muy interesante. Porque recuerdo muy claramente cuando me empezó a gustar el teatro y cuando me empezó a gustar la música, que fueron a la par. Justo. A la par. Eso, te iba a preguntar, ¿qué fue primero, el teatro o la música? A la par. No, es como, la pregunta es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ajá. Es exactamente lo mismo, yo no sé. Creo que fue a la par porque identifico que me gustaba el teatro y de repente me empecé a acercar a la música y empecé a tener amigos músicos y entonces me empezó a fascinar todo, más la motivación de mi mamá, más ir a ver el teatro y lo que me gustaba y lo que me atraía. ¿Qué viste y qué escuchaste? ¿Qué te acuerdas que viste y qué te acuerdas que escuchaste que detonó? Vi muchas cosas antes.
pero tenía como 13 años cuando vi Santa Juana de los Mataderos de Luis de Tavira ¡Wow! en el Julio Castillo. Claro. Cuando yo vi esa obra de teatro con música, yo no me acuerdo, hay gente que me dice que sí tenía música en vivo, yo no me acuerdo de haber visto música en vivo, pero sí me acuerdo que tocaban en vivo algunos instrumentos, o a lo mejor lo inventé, no sé. Pero me acuerdo que cuando lo vi, yo dije, quiero hacer eso. Desde la estética, desde el tema, la música, el estilo de música Según y todo. yo sí era con música en vivo. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, bueno, sí, no me acuerdo bien. Pero bueno, eso fue lo que... Esa obra, yo tenía como 13, 14. Estaba en secundaria, de eso sí me acuerdo que estaba en secundaria. Y la vi y dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero dedicarme a eso, yo quiero estar ahí arriba. Yo quiero ver cómo funciona esa maquinaria teatral, porque esa obra era enorme, el cerdo volando. Yo me acuerdo que muchos años pensé que ese cerdo era mecánico, que había sido fabricado por escenografía o por utilería y no, me dijeron que no, que era real y que con el tiempo empezó a crecer, porque mantener un cerdo pues no va a ser fácil. Y entonces que era una bestia de repente ya ese cerdo ahí volando. Esa fue la obra que yo dije, quiero hacer esto, porque combinaba las dos cosas que me gustaban, música y teatro. Wow. Después me metí a conocer a Brecht y bueno, el tema y de lo que habla Brecht y que sobre todo su poética me pareció fascinante tiempo después, ¿no? Pero eso fue de las primeras cosas que me fascinaron. Wow. Y así aparecí en el teatro. Ajá. Y así decidí estudiar en un CEDART, que es un centro de educación artística, que es una preparatoria. Y decidí meterme a teatro porque mi idea era estudiar cine, dirección de cine. Por alguna razón me gustaba, me parecía algo más fresa, yo creo. Y decidí hacerlo, no sé. Y cuando entré a CEDART decidí mejor dedicarme al teatro. Ahí fue donde empecé a estudiar teatro. De ahí me fui a la ENAT. Y de ahí aparecí con un grupo que se llamaba la Sensacional Orquesta Lavadero, Claro. que hacíamos clown excéntrico musical y también fue de los shows que dije, yo quiero hacer eso. En esa etapa de la vida supongo que uno está buscando qué hacer, encontrar su voz, ¿no? Encontrar lo que piensa, lo que dice, lo que quiere hacer, cómo se siente más a gusto. Y encontré la Orquesta Lavadero y me acerqué a Chucho y le dije, oye, yo quiero dedicarme a ser clown. Seguramente si ahorita mencionas los nombres Ujú. de quienes estaban en la sensacional Orquesta Lavadero, que ojalá se dimensione la importancia que tuvo la sensacional Orquesta Lavadero para unir los mundos del teatro, la música, el clown, la buena comedia, el humorismo teatral hacia nuestros tiempos. Sí. Ojalá que se pueda dimensionar esa importancia. ¿Quién estaba ahí, Alex? Estaba, principalmente era Chucho Díaz, Jesús Ujú. Díaz. Jesús Chucho Díaz era el director y el creador de esta idea. Estaba Noemí Espinosa, Así es. Roam León, Jonathan Lozano, que Jonathan Lozano no se dedica a nada del arte ni nada. Él era guitarrista y cayó con nosotros y, y ahí estuvo todos esos años. Y estuvimos ahí. Yo estuve 15 años de 20 que duró la Sensacional Orquesta Lavadero. Pues son nombres que fácilmente Suenan, son ubicables suenan, sí. en la actualidad teatral, ¿no? Sí, Simple y pues, llanamente. sobre todo creo que Chucho es de los pioneros en traer el clown a México. Vaya, no como que descubrió el clown y lo trajo sino como fomentarlo y hacerlo y enseñarlo. Sobre todo en la escuela de teatro, hubo una generación que salimos de su escuela, por llamarlo de alguna forma, porque no era como tal una escuela, pero que nos acercábamos a él. No, pero él los forma. Él formaba. Exactamente. Ujú. Sí, Chucho junto con Asis Igual. Chucho y Asis Igual creo que fueron los que lo proyectaron, los que lo impulsaron Exacto. a que Ellos se hiciera. no lo inician, No. pero sí hacen algo por divulgarlo. Sí, eso. Y Justo. por unir, Ujú. evidentemente, eso es una forma de teatro, es evidente, pero el poderlo meter Ujú. a las aulas y a los escenarios como Sí. tal de teatro Sí. y además la música. Sobre todo la música, sobre todo la música. Chucho también siendo un gran amante de la música, lo fomenta a sus alumnos y, bueno, todos los que estábamos en la orquesta nos encantaba la música y eso, a pesar de que teníamos edades distintas, los unía mucho la música. Sí. Y de ahí para el Real y de ahí empecé a hacer muchas cosas y seguí trabajando, seguí haciendo teatro, mucho teatro en algunas cosas audiovisuales y yo creo que de ahí lo más grande que hice después de la Orquesta Lavadero fue estar con la obra que sale mal. Ahí estuve un rato. Después estuve en Puerto Deseo, en Teatro UNAM, que fueron las cosas que empezaron como a mover las aguas, diría yo. Puerto Deseo, por la que te nominamos el año pasado. Es correcto.
en la categoría de actor de soporte en obra de texto. ¿Y qué es esta, pues, rediseño Sí, de la teoría de Tennessee Williams de un tranvía llamado Deseo? sí. Sin embargo, se consideró una dramaturgia original. Ujú. De hecho, también gana el ACPT con nosotros Así es. Mariana Sí, Jiménez y Y Gabriela Gabriela Gurayev. Gurayev. es correcto. Sí, ¿No? ahí fue, ese fue Sí. un... Estuvo chido. Y a mí nunca me había nominado a nada ni nada. Pero el viaje de Puerto Deseo fue muy lindo. Fue conocer gente. A Pato ya lo conocía porque somos de la ENAD y por amigos Ajá. en común. Pero conocer a Cristian y trabajar con Cristian Magaloni también es un gran compañero. Una experiencia muy chida. Conocer a Mariana, sobre todo yo tampoco había trabajado con Mariana. Había escuchado de Mariana Jiménez, pero nunca había trabajado con ella. Y toparme con esa dirección tan apasionada que tiene Mariana fue muy chido. Vero la conocía también desde hace muchos años, pero nunca habíamos trabajado juntos. Entonces fue un proceso bien padre, bien. Conocí nuevas personas, conocí nueva gente con quien trabajar. Eso estuvo bien chido. Ese fue uno de... Y la experiencia de estar nominado es de, ¡ay, te nominaron! Me acuerdo que me lo mandaron por Instagram. Una amiga me lo mandó y me dijo, mira. Yo, cabrón, qué padre. Es una experiencia chida. Uno nunca espera qué sentir. Pero estuvo chido, estuvo chido. Claro. Oye, Alex, hay actores y músicos que son ambas cosas, pero de pronto dejan de lado una, se concentran más en otra, o les empiezan a asignar personajes como actor únicamente, o los empiezan a llamar como músicos únicamente. Tú has logrado combinar, tú has logrado estar en las dos canchas al mismo tiempo. ¿Cómo ha sido? ¿Es algo tuyo que tú buscas o ya por default quienes te van conociendo en el ámbito lo propician? Creo que es un ¿Cómo, poco de cómo ambas. sucede? Creo que es un poco de ambas. Creo que es un poco de ambas porque yo busco siempre tocar en los proyectos en donde estoy. Tocar o hacer algo de música o algún diseño sonoro, proponer algo. Me gusta mucho ese lenguaje dentro del teatro. Creo que no se separan. Creo que son de todas las artes, creo que el teatro y la música son los más unidos siempre. No, existe la poesía con la música, en fin, vaya, podemos entenderlo de muchas formas, pero para mi gusto, sobre todo porque son los dos corrientes artísticas o las dos ramas artísticas que más me gustan, busco siempre unirlas. Si voy a hacer, y viceversa, si voy a hacer teatro, busco, oye, hay que tocar, hay que poner música en vivo aquí, oye, podría yo tocar algún instrumento, si te sirve, toco instrumentos, como siempre siembro la semillita. Y por el otro lado, cuando hago proyectos musicales, busco la teatralidad, porque me parece que es un show Claro. de los dos lados, entonces siempre lo busco. Y eso hace que digan, este güey toca. Y entonces de repente me llaman y me dicen, ¿puedes tocar en esta rola? Sí, claro. Digo, en esta obra. O puedes ser el músico de esta obra, así como me pasó con Conejo. Con Daniel Ortiz, que me invitó a ser el músico en vivo de su obra, del Ajá. Conejo sin suerte. Ajá. Sí. Justo. También Pez Globo, ¿no? En Pez Globo, no, en Pez Globo estoy. Ajá. Es un poco lo mismo de Ajá. que se corre la voz. Ok. Pero no, en Pez Globo la música la hizo Silvestre Villarroel. Ok. Y yo entré porque tocaba el acordeón, porque me conocieron en Pez Globo y me dijeron, ¿tú puedes tocar el acordeón? Sí, sí puedo tocar el acordeón. Pues Silvestre no va a poder unas funciones, ¿por qué no entras a suplirlo? Y de ahí alternamos una temporadita ahí en el CCB. Ok. ¿Cuántos instrumentos tocas, Alex? Como 8. Multiinstrumentista, Sí, básicamente. más como 7, 8 instrumentos más o menos, sí. Sí, ayer justo en una entrevista igual de radio me preguntaron, ¿y cómo le haces? Y les digo, es que tengo mucho tiempo libre. Y no, es broma. Lo que sucede es que soy muy ansioso. Y entonces desde niño decía, ¡ay, quiero ese instrumento! Y entonces me ponía a tocar por mi ansiedad y porque me apasiona, genuinamente me apasiona la música. Hay instrumentos que no se me dan. Claro. Los de cuerda se me dan fácilmente, creo. Los de viento nomás, ¿no? Esos sí son los que... Esos no. Esos no. Hay una tradición, y con esto termino este bloque, hay una tradición muy importante, interesante en el teatro, de grandes músicos, de la llamada música culta, música clásica, música contemporánea, que fueron aportando distintas cosas al teatro. Tú abrevas del jazz, del blues, del swing, del rock. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es llevar esos géneros hacia lo teatral? Es difícil porque justo se cree que el teatro tiene que ser serio. Y entonces todo tiene que ser violines y sonidos ambientales. Yo no creo que se deslinde ninguna de la otra. El cine, el cine también hace de repente una obra en donde meten música clásica y funciona, ¿no? O música de cámara o música más
seria, por ejemplo, artística, no sé cómo decirlo, ¿no? Ajá, No, para no claro. estereotipar, tampoco quiero como meterlo en un corchete, pero también existe el blues y existe el rock y es que yo pienso, lo pienso más que en géneros, en estilos. Claro. Más que, es que aquí quiero hacer pop, es que aquí quiero hacer jazz, es que aquí quiero hacer rock. En la Orquesta Lavadero funcionaba tocar jazz porque funcionaba por el estilo del espectáculo, por la necesidad de la música marcada o el contraste con los errores o con el gag de la música que es un poco más estructurada. El rock funcionaba mucho en Conejo, el blues funcionaba mucho en Conejo, o bueno, eso yo creía, porque le da una cosa urbana, le da una cosa rural, le da una más de género, es de estilo. Y creo que hay músicos que se van hacia un estilo y hacia un género y hay otros músicos que se van a otro lado. Y creo que eso es lo que hace la diferencia en varios espectáculos, ¿no? Sí. Vamos a hacer Con una Gerardo. pequeña pausa Porque y en vamos a recibir a segundos nuestro regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos de la Cepetera, el video podcast de la CPT. Estamos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en la bellísima tienda teatral aquí en el Centro Cultural Chapultepec. No, Cuauhtémoc. No, Cuauhtémoc. Yo lo Cuauhtémoc. llamo el Centro Cultural Metro Cuauhtémoc. Ah, el Centro Cultural Metro. ¡Ay, Ese está qué padrísimo. bonito! El Centro Cultural Metro Cuauhtémoc. Ya saben que la tienda está abajo de las escaleras que suben a los teatros ST 1 y 2. Y Anteriormente Televiteatros, anteriormente Teatros Telmex. exactamente, lo que siempre decimos para los que no saben, los que se acuerdan ya de antaño, ¿no? De lo que era el televiteatro. Y bueno, ya se incorporó con nosotros nuestro segundo invitado del día de hoy. Aquí está. Alguien a quien queremos muchísimo yo y también, que es ustedes. aparte súper admirado por su trabajo. Un creativo impresionante, un diseñador de escenografía e iluminación maravilloso, nuestro querido amigo Emilio Zurita. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, maestros. Emilio se complementa con Alex porque ambos están trabajando en la obra de Piedras en sus bolsillos, Correcto. que veremos ya muy prontamente. Y bueno, mientras tanto, Sí. pues este programa, aparte de hablar de ustedes y sus orígenes en el teatro y en el diseño, terminaremos hablando de la obra como tal y Fantástico. y lo padrísima que seguramente estará. Entonces aquí hemos dado una palabra que por ahí o una frase que por ahí se ha utilizado durante todas las temporadas del podcast de la Cepetera, y es hablar de nuestro invitado y su mito de origen. ¿Cómo es que apareció en este mundo Es en buena, el que ahora es- se desarrolla? Es muy buena, bueno, en el mundo del diseño escénico, podríamos decir. Exacto. Bueno, en mi caso, y es una historia que he contado ya varias veces, fue muy extraño porque por ahí de los 15, 16 años ya sabía que quería ser escenógrafo, lo cual es una cosa muy rara. Hay muchos escenógrafos y escenógrafas que tienen un origen de dirección teatral, de actuación, varios bailarines, por ejemplo, que se volvieron iluminadores o iluminadoras por necesidad. Y en mi caso, desde chico, aunque no tengo en mi familia nadie que se dedique a las artes escénicas, desde chicos teníamos en mi familia pues un gran gusto por ir al teatro, ir al circo, ir a la danza, ir a la ópera. Y yo que estoy un poco en el espectro, siempre lo que más me gustaba era ver cómo se montaban ya sea la ambientación, la iluminación, etcétera. Y de pronto pues me di cuenta de que pues podía ser una profesión. Tuve la fortuna de que uno de mis profesores en la prepa fue Alfredo Michel Modenesi, muy querido, un experto en Shakespeare que pues, conocemos de muchas obras. Y él me dio en el último año de prepa, en quinto y en el último año de prepa, en quinto y sexto. Y él, de manera muy generosa, a esa edad, a los 17 años, me presentó en Teatro UNAM con Sergio Villegas y Mónica Raya. Y me acuerdo perfecto que fue la temporada en la que compartían, estaba en teatro en el Sor Juana, estaba Desdémona, Historia de un pañuelo, dirigido por Benjamín Can, con quien posteriormente trabajé. Me acuerdo que estaba iluminado por Gloria Carrasco, escenografía de Sergio Villegas. Y en el Juan Ruiz estaba Otelo.
y, ajá, y me acuerdo que era una temporada muy bonita y en esa temporada pues me la vivía yendo al teatro y justo un poco platicando con Mónica y con Sergio pues me dieron mucha guía de cómo formarme, ¿no? Fui con Mónica un año oyente en la UNAM en sus dos clases en Fundamentos de Diseño y Producción. Luego con Sergio me acuerdo que tomé su taller, que fue un taller muy interesante porque fue justo durante la primera micropandemia. ¿Se acuerdan del conato de pandemia de... Ajá, esa... Sergio hizo un taller y en ese taller fue una locura. Yo conocí a Adrián Martínez, conocí a Pablo Perroni. Él, como parte del taller, invitó a Eloís Kazán, a Toliti María Figueroa. Era un así. Y de hecho, de ese taller salimos muchos teatreros. Fue una cosa muy extraña. Que él hizo como por supervivencia. Creo que se le habían cancelado un montón de obras o pospuesto por la micropandemia y dijo que hago en esta pausa doy un taller y ahí pues aprendí muchísimo. Al mismo tiempo fui a la ENAT, me acuerdo en la ENAT en ese momento había pues había como mucho pues problema. Ves que a veces hay temporadas en la ENAT donde hay pues momentos de problema medio político, que los estudiantes están pues no o sea, me acuerdo perfecto que los estudiantes en la ENAD me dijeron, ahorita no es el momento para que apliques aquí. Y, y una cosa, yo creo que era el 2007, 8 o 9, yo creo que 2007 o 2008. Pero fue un momento como el que acaba de pasar, de como turbulencia, por así decirlo, ¿no? Em, y después de eso, pues un poco hablando con Sergio y con Mónica, en ese momento, creo que ahorita ya cambió la cosa radicalmente, había unas universidades en Estados Unidos que les interesaba tener estudiantes internacionales por varias razones. Y medio me orientaron a que podía estudiar en Estados Unidos y que no me iba a costar tanto, ¿no? Y justo en ese tiempo fui a un lugar que se llama la Biblioteca Benjamin Franklin, que antes estaba aquí en La Juárez, ahora ya está en la nueva embajada y que recomiendo mucho porque es una institución con una cantidad de recursos maravillosos que son gratuitos y que son parte de la misión consular de la embajada. Y ahí había un programa que se llamaba Study USA y había una persona encargada en México de orientarte lo mejor posible para todo lo de las becas, lo del apoyo económico, etcétera, etcétera. Y terminé estudiando en Estados Unidos. Pasé 5 años allá y luego, así de risa, pasaron los 5 años. Uno de esos fue de trabajo allá. Estuve trabajando en el Wooster Group y en Theater for a New Audience como acomodador en Theater for a New Audience. Con mi pago de acomodador pagaba mi estancia como pasante de diseño en Wooster Group. Era una locura, ¿no? Y mi renta y todo, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que el Wooster Group no pagaba un peso, pasabas 8 horas al día ahí. Y en la noche me iba a trabajar como acomodador en el nuevo teatro de Theater for a New Audience, que es una maravilla. Este, pero algo pasó que como que nunca me sentí. Yo tengo amigos estudiantes internacionales que llegaron a Estados Unidos y dijeron, soy gringo. Así de, y a mí no, como que algo no me terminó de cuajar, por así decirlo. Y me acuerdo que tomé una decisión muy consciente tuve un momento en el que podía o buscar a través de un procesote legal muy caro, de mucho esfuerzo, tratar de quedarme ahí o venir y probar suerte en México. Y en México llegué y lo primero que hice fue diseñar fiestas infantiles. Y me acuerdo que en algún punto a Sergio justo se le atoró creo que se le juntaron muchos proyectos y había uno que era Madre Coraje y sus hijos, dirigido por Jonah Weisberg, que necesitaba un asistente porque él se le estaba viviendo en el Insurgentes por los Locos Adams. Y me dijo, pues ven y cuida el changarro. Y ahí pues, empecé en Teatro UNAM y de ahí empecé a saltar de teatro en teatro, de asistencia en asistencia y pues ya el resto es historia, ¿no? Sí, es bien padre. Pues es básicamente el giratorio justo de Madre Coraje. Fue un proceso muy bonito, se lo diseñó Sergio, yo lo asistí y
y era un proyecto muy padre porque en términos del análisis del proceso brechtiano, por así decirlo, era perfecto. O sea, estaba muy bien sustentado. Justo fue de las pocas veces que hubo un giratorio en Sí. el Juan Ruiz. Sí. El concepto era muy bonito porque era como interseccionar la historia mexicana del teatro de carpa con el lenguaje brechtiano, que era así perfecto hacerlo. La iluminación la hizo Xochitl González. Eh, y me acuerdo que estaba Rodrigo Murra y Alejandra Ley, estaba Alondra. Alondra, ahí conocí a Alondra. Sí. Mucha gente con la que sigo trabajando. Artús estaba. Y fue un proyecto muy bonito. Me acuerdo que Bartilotti también estaba ahí. Bartilotti estaba ahí. Me acuerdo mucho que había muchos críticos y muchos eh, pues fans de la obra. Yo creo que fue un acercamiento apropiado al texto. Y luego, y tenía esta cosa, o sea, ahora que ya doy clases y que estudio mucho todo lo del lenguaje brechtiano, etcétera, digo, lo tenían amarradísimo, de que sí era, o sea, a mí me parece que si Brecht viera hoy es la manera que se montó esa obra, diría sí, así debe de ser, ¿no? Por todos sus Ese parámetros. montaje Yuna lo trabajó muchos años. Muchísimos. Porque cuando se hizo ya por fin, ella ya llevaba como 3 actrices Sí. que iban a ser Madre Coraje. Sí, igual me acuerdo, ajá. Y también me acuerdo que había como una especie de seminario paralelo al proyecto en el que ella nos hablaba sobre por qué tomó todas esas decisiones. Era una investigación, un seminario de investigación, me acuerdo, creo que patrocinado por el PAPIT, que es uno de esos programas del UNAM, Sí. em, y de ahí fue muy chistoso porque yo en Estados Unidos había aprendido un programa que se llama Vectorworks para trabajar iluminación. Y me acuerdo que algo pasó en Locos Adams, que Sergio igual me llamó y me dijo, oye, me acuerdo que me dijiste que sabes usar este programa, ven a ver si puedes desaturarlo. Y vámonos, me fui ahí. Y de ahí empecé a saltar de proyecto en proyecto. A partir de ahí con iluminación. Con iluminación. Ajá. Entonces, y yo mis especialidades en Estados Unidos fueron escenografía e iluminación. Mi programa era un programa era como un conservatorio. Entonces, para graduarme tenía que diseñar al menos un diseño de iluminación, que lo hice con una obra de Tracy Letts que se llama Man from Nebraska, que es muy bonita. Maravillosa Muy obra. bonita. Y mi primer diseño de escenografía fue de un musical que fue Working the Musical, que es un musical basado en un libro de Stott Sterkel, que son un montón de entrevistas a trabajadores de Chicago. Es muy bonito. Y luego hice mi diseño de titulación, que también se realizó, fue Un enemigo del pueblo, dirigido por el fundador de Playwrights Horizons, que eso así fue una locura. Y era un hombre muy, muy, muy generoso. Ahorita no me acuerdo, de su nombre así, seguro me va a regresar así en 10 minutos, pero era así un hombre neoyorquino que fundó, me acuerdo, primero el Queens Theater in the Park, que está en Queens, así en el parquezote gigantesco, hay un teatro comunitario, y luego de ahí se fue a Robert Moss, se llama, Bob Moss. Y luego se fue, la razón por la cual estaba cerca de su universidad fue porque se volvió el maestro de dirección de Syracuse University, que está ahí cerca, y me acuerdo que por algo no pudo dirigir el maestro que iba a dirigir Un enemigo del pueblo, y lo llamaron, y para mí fue así la suerte total porque fue el mejor director con el que trabajé allá. Y me acuerdo que, o sea, me dio herramientas que me dijo, esto no te lo van a enseñar en clase, pero esto se hace así, ya está, ya está. Y son herramientas que ahora cuando me topo con buenos directores, lo puedo reconocer. Y fue gracias a él, en muchos sentidos, ¿no? Entonces ese es más o menos mi origen. De ahí podría saltar así de obra en obra. Sí, sí, sí. Qué padre, qué increíble. Por ejemplo, en Indecente tú hiciste escenografía e iluminación. Sí, E iluminación con María Vergara, con ¿no? María Vergara, con quien sigo trabajando bastante y que admiro y quiero mucho. Indecente fue un proceso muy padre y muy bonito, y igual de alguna manera muy especial, en el sentido de que el proyecto original nació porque querían que Anya Zafir, que probablemente conocen,
dirija en México una obra, ¿no? Y le dieron opciones, por ahí me acuerdo que estaba Jorge Lan, estaba muy metido, ya estaba Ana Kupfer, estaba Eloy creo que fue el corazón del proyecto de alguna manera. Ajá. Eloy fue el que me llamó a mí y conocí a Ania antes de la pandemia. Y me acuerdo, según mal no recuerdo, tal vez estoy diciendo así chismes incorrectos, pero según yo, Chris era uno de los actores, Chris Magaloni. Sí. Magalón. Y lo que sucedió fue que yo era, y que me pasa varias veces, de hecho, en este proyecto pasó algo parecido. Yo era parte del paquete con Ania me entendí muy bien, pero su aproximación era muy, muy gringa, muy formalista y estaba haciendo una maquinita, ¿no? Que en términos de trazo, por ejemplo, era casi idéntica a la versión original. Y de pronto Anya, después de la pandemia, pues está en otro momento, se sale del proyecto y le ofrecen a Chris la dirección y yo me quedé como parte del proyecto. Pero con Chris lo modifiqué radicalmente, eh, y ahí fue una vez que ya estaba desarrollado el proyecto, invitamos a María, Sí. y hicimos un equipazo, ¿no? Creo Sí, que sí. fue un proyecto muy afortunado en todo sentido. Claro. Ujú. Qué padre, qué padre. Y bueno, vamos antes de pasar a la obra, ¿ustedes se habían encontrado, Alex Sí, y vaya que Emilio? sí. Sí. Primero en la obra que sale mal Creo y que ahí luego fue. en Peter Pan que sale mal. Exacto. Ok, Ahí ok. fue, ¿no? Sí. Sí. Sí, y pero en la obra que sale mal, yo lo que hice con la obra que sale mal fue readaptarla en 3 o 4 teatros, entonces iba así, nada más para revisar las condiciones espaciales de cada uno y dar como consejos, sugerencias sobre cómo podría ser la mejor disposición para el teatro en cada uno. Y se me hace que ahí seguro coincidimos alguna vez. Sí, sí, fue ahí. Ahí yo me acuerdo de haberte conocido. Y luego ya en Peter Pan, ahí sí ya fue el proceso completo que fue Gran Aventura. Claro. Sí. Sí, fue Y de ahí acá. Y de ahí acá. Y aquí ya es muy bonito porque y justo platicaba de esto hace poco con Aide Boeto, me parece, que somos una comunidad tan pequeña que de repente te reconoces una y otra vez y empiezas a encontrar pues nuestros, por así decirlo, círculos de origen. Y por ejemplo, pues Aide conoce desde hace mucho tiempo a Fernando, a Mari Carmen, a Medellín, ¿no? Es muy bonito. Es algo, de hecho, de lo que creo que me hizo decir, de aquí soy en términos del teatro Te mexicano. convence, exacto. El grupo. De que me siento en una comunidad que me reconoce y que reconozco, en términos de que tenemos visibilidad. Yo siempre le digo la prepa teatral y que es una prepa teatral nacional, es decir, de que, y me está pasando ahorita, de que tengo amigos de Monterrey, de Sinaloa, de Sonora, de Jalapa, de que todos nos interseccionamos constantemente y que somos realmente una comunidad. No digo, no he hecho cuentas de cuántos podríamos ser, pero somos una comunidad relativamente pequeña de creadores y creadoras. En términos de diseño escénico, les puedo decir que somos aproximadamente 200 a nivel nacional. ¿200? O sea, de que estemos activamente dedicándonos Sí. a lo que nos dedicamos, yo creo que son como 200. ¿no? Actores Sí, para aventar para para arriba. aventar para arriba. Pero siguen siendo comunidades que yo creo que Se van haciendo puedes como identificar, grupitos. ¿no? Bueno, La no hagan comunidad- grupos, pero sí hagan grupos. Ajá, la que se originó en Teatro UNAM, la que se Ajá. originó en el CUT, la que se originó en la ENAT, los de Casa Azul, por ejemplo. Es padrísimo ver cómo se van. Que es como el movimiento natural, ¿no? Del Exacto. teatro. O sea, como sales de la escuela y lo primero que buscas es agarrarte de alguien para seguir haciendo esto. Claro. Y entonces, pues tienes tu grupito y esos salen esos, los Sí, del CUT, los de la sí. ENAT, los de la FAC, ¿sí? Los de la Impro. Y que realmente, igual, y era lo que, lo que platicaba con unos amigos hace poco. Lo bonito de eso es que ayuda a que nos cuidemos, ¿no? Como comunidad de alguna manera. Hace que cuando alguien hace algo o se equivoca o lo que sea, se vuelva un chisme que se vuelva, o sea, los chismes corren rápido en la comunidad teatral, ¿no? Cuando necesitamos algún tipo de apoyo, creo que por ahí, cada vez creo que somos más cuidadosos en formar, pues, equipo, por así decirlo, ¿no? Hacer equipo. Ujú. Pues qué padre.
Y bueno, estamos ahora por entrar a la obra que en este momento, en este momento están trabajando juntos y que se acaba de estrenar el pasado viernes y bueno, próximamente estamos muy cerca de la función de prensa. ¿Mande? Sí, Ah, caray. Piedras en sus bolsillos, que está en el Foro Lucerna, Correcto. dirigida por alguien a quien yo considero que ahora está triunfando mucho con su serie, ¿no? De La Oficina, pero yo considero que Fernando Bonillo es un gran director de actores. Sí. No sé si están de acuerdo, ¿no? A lo mejor Completamente de Cristian acuerdo. Magaloni es pues tiene diferentes esquemas y enfoques y y otras bondades. A mí Fernando me parece un gran director de actores, ¿no? Me parece que en esta obra que premiamos A 8 columnas. a 8 columnas. Ah, tan bonita esa sí, obra. sí. Se mostraba precisamente esto. Y bueno, Enrique, adelante, por favor. Con Que Piedras en justo sus platicaba con Alex que en México ya conocemos esta obra, ¿no? La conocimos como Extras, ¿no? Bajo la dirección de Sabina Berman. También justo ahorita me platicarán sobre esta adaptación. La obra originalmente es tal cual, Piedras en sus bolsillos. Sí, Y justo el cambio con la versión de Sabina Berman que hizo a La Limón con los hermanos Bichir, Sí. porque prácticamente los 4 fueron como los creadores de esa, los 3 hermanos Bichir y Sabina Sí. eran como los meros del proyecto. En un dispositivo muy espectacular diseñado por Philippe Amand, me acuerdo. Así es. En el Centro Nacional de las Artes dieron Correcto. varias de las Sí. funciones. Y creo que por ahí en en el Julio Castillo, creo que por ahí hubo unas funciones. Seguramente. A mí Creo. me suena en el Julio Castillo. Pero justo. Ujú. Y eso, en el momento en que se reunieron bueno, es una obra de 2 personajes Sí. y más bien los hermanos Bichir alternaban, ¿no? Y sobre todo quienes se echaron la temporada eran Bruno y Odiseo, Odiseo. Ujú. ¿no? A ellos se les veía más. Demián en ese momento ya estaba entre Estados Unidos y Ciudad de México. Pero entonces ya conocemos, esto fue ya hace varios años, ¿quién es el artífice de este proyecto? ¿Juan Carlos Medellín o entre todos? Yo ¿Cómo diría fue? que La semilla es Medellín. Las ¿no? semillas de Medellín, Ujú. es que surgió muy chistoso porque yo conozco a Juan Carlos ya desde hace muchos años, pero empecé a llevarme muy bien con él en la obra que sale mal. Claro. Y entonces hicimos esto que decía Emilio, hicimos un grupo, hicimos una comunidad dentro de la obra que sale mal y nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos? Queremos hacer teatro, queremos seguir haciendo esto, queremos que hay que proponer algo, hay que buscar carpetear, pues lo mismo que siempre hacemos todo el tiempo, ¿no? Y en una de esas lecturas, Medellín trajo Piedras en sus bolsillos porque Mede es así. Mede es de estar buscando a ver qué obras encuentra y si le gusta y si no le gusta, compra un libro, se va de viaje y compra un libro de teatro y así es. Perdón que te interrumpa, Sí, no es te que hay preocupes. que decir que Juan Carlos es un actor y traductor. Que esa es una de las partes más ricas que encuentro en el trabajo de Juan Carlos Medellín, que justo que logra ser artífice de estos proyectos, Ujú. pero por su interés en la traducción. Y tiene espléndidas traducciones. Juan Carlos, hay una por ahí que me encantaría que algún día se volviera a hacer, pero no sé qué onda con los derechos. Siempre estarán los derechos en Sí. esos temas. Sí. Pero eso, es artífice porque le interesa la traducción. Sí, no, y creo que aquí fue porque la obra le llamó tanto que le interesó a ese grado. Y entonces la leímos, habíamos pensado hacer un proyecto de 6, 7 actores al principio. Wow. Y por X o Y terminamos leyéndola nada más Juan Carlos y yo, con Daniel Bretón, que en ese momento iba a ser el director de este proyecto. Y la leímos con él y nos encantó y nos emocionó y entonces tenía una versión ahí muy, su primer tratamiento de Juan Carlos nos gustó mucho, cómo sonaba, de ahí lo empezamos a mover, cambiaron las piezas, cambió la situación por X razones y después de eso vino el proceso de, bueno, vamos a hacerlo, pero ahora lo vamos a hacer bien, digamos, ya formal, de toda esta tormenta que a veces suele pasar y nos sentamos a hacerlo y ahí estaba ya Fernando con nosotros y vino una segunda parte de la adaptación que hicimos los 3, Fernando, Juan Carlos y yo, y eso es ahora lo
que vemos en Piedras en sus bolsillos. Pero sí, digamos que Medellín fue de los principales, así de vamos a hacer esta obra, que te late, vamos a leerla tú y yo, sí, nos gustó mucho, vamos a hacerla, y de ahí se soltó, él soltó y tiró yo diría que las anclas para buscar a las personas correctas y que esto se lograra dar. Por ejemplo, yo en el proyecto estoy gracias a Bretón, ¿no? A Fernando ya lo conocía, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y se dio la oportunidad y creo que fue un muy bonito encuentro. Me parece que Medellín también fue el que ideó una de las particularidades de esta adaptación, que es que sucede en el norte de México. Y él reconoció algo que luego creo que Fernando logró expandir de manera maravillosa, que es que así como en la versión original estamos en un pueblo en Irlanda donde viene una compañía productora de cine con actores ingleses y actores norteamericanos. Él dijo, en la realidad cinematográfica en México, la cual él vive día con día, y también Fernando, hay muchos casos en los que pasa lo mismo. La compañía cinematográfica de alguna manera invade el pueblo y vienen actores de todo el mundo a montarla. Y ahí en ese reconocimiento de las similitudes de la idiosincrasia mexicana con la idiosincrasia irlandesa, que ya ha explorado en 2 o 3 obras irlandesas, pues hay muchísimo que propone y que muestra y que critica. A mí Y similitudes, ¿no? similitudes, exactamente, y que visibiliza cosas que sabemos que están ahí, que es una de las maravillas de esta puesta en escena. Yo he llevado ya a varios amigos que hacen cine y salen muy conmovidos y se reconocen y van a ver que tiene pues un aspecto de denuncia y de protesta, por así decirlo, y que lo están asimilando, ¿no? Y que si bien no es, o sea, esta obra tiene esa ficción, habla del cine, los extras dentro del cine y de la industria, realmente no es el objetivo por el cual se hace la obra. Correcto. Porque esto se puede extrapolar a cualquier medio, a cualquier trabajo que sea, que tenga esa verticalidad tan marcada, ¿no? Y eso lo habla la obra. El pretexto es muy bonito porque son 2 extras dentro de una producción cinematográfica de gran formato, ¿no? Que es lo que dice Emilio, es exactamente lo mismo. Y bueno, nada más agregando un poco a lo que dice Emilio, sí, Fernando lo decía y lo decía muy bien, que descubre que él, después de haber hecho 3 obras irlandesas, me parece que son las que ha hecho, ha descubierto que dentro de nuestras culturas nos parecemos mucho, ¿no? Tenemos muchas similitudes, la fiesta, el alcohol, la tradición católica, este gran imperio que vive casi a un lado, oliéndonos la mano. Sí, pues, o sea, creo que y eso está padre, y creo que eso es lo que más nos motivó desde el inicio. Sí. Que se siente muy, muy cercana. Amén de la adaptación que hizo Juan Carlos de ponerlo en el norte de la ciudad, del país, perdón. Nos llamaba mucho desde esa primera lectura, que no era lo que es ahora. Nos llamaba mucho porque tiene muchas similitudes. Nos parecemos mucho. Sí. Y justo a partir de lo que un poco platicabas, a mí de cómo Fernando es un gran director de actores. Creo que otra de las características que van a encontrar en esta versión de la obra, en esta puesta de Stones in His Pockets, es que es comparada, por ejemplo, con Extras, la cercanía que van a tener ustedes con el trabajo actoral de Medellín y de Alex es invaluable, ¿no? Es algo que no se podía disfrutar tanto en Extras por esta gran máquina escénica, que hacía imágenes preciosas, pero no estabas tan cerca. Y parte de lo que van a ver que brilla de esta puesta en escena es cómo hace que el ejercicio de la actoralidad luzca, ¿no? Yo, y creo que probablemente ustedes ya se han dado cuenta, yo como escenógrafo siempre mi objetivo es servir al proyecto y servir, si hay un líder, la visión de esa persona, ¿no?
Fernando tiene un ojo muy particular, que ya lo había reconocido en muchas obras. Y jugarle a esa apuesta, creo que fue, desde mi perspectiva, algo muy exitoso. Es una obra que van a ver que tiene muchas capas, que juega mucho con esas capas y que también juega mucho con la noción de perspectiva, de qué es ver algo que sucede dentro de la obra desde la perspectiva de uno de los personajes o desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de otro. ¿Cuántas funciones llevamos? Oficiales, Ajá. el primer fin de semana llevamos 3. 3. Llevamos 3 funciones y me he dado cuenta de que, porque ya le empezó a haber gente que primero fueron invitados, amigos, familiares, etcétera, pero ya empezó a romper su burbuja, por así decirlo. Okay. Y lo que he escuchado de la gente que no estaba cerca del proceso, me emociona mucho hacia dónde se va a dirigir este proyecto, porque hay una emoción genuina, primero, de la genialidad que es saber ver a 2 actores interpretar no solo toda una producción cinematográfica, sino a todo un pueblo, ¿no? También tiene ya este componente que sí está comunicándose de pues comunicar la idiosincrasia de este pueblo, la parte de la denuncia, por así decirlo, que hay de alguna manera dentro del texto y dentro de la dirección. Y también tiene como una cosa de que es una hora divertida y padre para ir a ver. Y entonces, al juntar todo eso, creo que tienes un proyecto que es, o sea, para mí promete muchísimo. No puedo ser así, y siempre me falla así de prever que va a ser un gran éxito, pero yo lo que veo es que va a ser un gran éxito. O sea, o sea, si a mí nunca me lo den que para así apostar, yo podría apostar porque va a ser deseamos que así sea. Y estos, Ojalá. perdón, Enrique, estas personas que dices que has llevado de la comunidad cinematográfica, ¿qué es lo que comentan? Hay muchas cosas, por Ajá. ejemplo, van a ver que hay un primer asistente de dirección y luego una segunda asistente de dirección, Ok. que son cosas muy localizadas, así como nosotros tenemos esas cosas localizadas en Ok, teatro, ok, sí. que el equipo tuvimos el cuidado de que sea genuino, ¿no? De que los elementos que estén en escena sean genuinos, que las personas que están en escena sean genuinos con respecto a este mundo y lo reconocieron, Y el ¿no? lenguaje, sobre todo el lenguaje. El lenguaje, El la lenguaje. manera en la que se tratan, Eso. justo una parte que es importante para la obra, la verticalidad en las órdenes de comando, Claro. de por qué se toma una decisión o por qué no, de cómo afecta a los demás que pase algo u otro. Y eso avanza la historia. Entonces, los emociona muchísimo. De hecho, van a ver que hay ciertos elementos, por ejemplo, cuando lleguen, lo primero que van a ver si ven hacia las butacas es un gran letrero de filmación en progreso, que es una cosa que solicita el gobierno cada vez que hay una filmación en una locación, ¿no? Y nosotros creemos que el lenguaje es exactamente igual al que pide el gobierno. O comisión de filmaciones o quien sea que lo pide. Por ejemplo, yo tenía elementos que no eran tan comunes en los sets y me dijo Fernando, eso usualmente no lo veo en un set, ¿no? Así de quítame esto, esto y esto, pero pone esto y esto y esto, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que lo vuelven genuino, que para mí las mejores obras que he hecho, llegamos a un lugar donde creamos un mundo de obra, donde reconoces genuinidad, donde el mundo de obra llega a ese punto donde es, o sea, aunque sea posmoderno o con elementos falsos o con lo que sea, ese conjunto de elementos en la puesta en escena te dice, este mundo de obra comunica algo específico y eso sucede con piedras en sus bolsillos, ¿no? Justo lo que decía sobre el humor de la obra, que creo que es algo que tiene mucho que ver con el tipo de teatro que hace Juan Carlos, que haces Sin tú duda. y que hace Fernando. Sí. Sí. Que no es un humor sencillo, no es un humor fácil, es un humor complejo o un humor ácido. Es oscuro, yo diría que es un humor Oscuro, negro. claro. Es ácido, sí, también. Y creo que parte porque es muy honesto, porque es muy real, Sí. porque no te quiero...
no quiero hacerte reír porque quiero hacerte reír. O sea, sabemos que un payaso de una fiesta, me voy a ir hasta allá, ¿no? Sabemos que el Sí. payaso de una fiesta, eso va a hacerte reír y que todos sus artimañas y todo lo que haga y todos los juegos que haga van a ser para hacerte reír. Aquí no te quiero hacer reír, te quiero mostrar algo que cuando te lo estoy mostrando, su propia naturaleza te da risa. Y creo que ese es un fundamento también muy fuerte de la comedia. Y el clown lo tiene también mucho. Eh, eh, y tiene mucho que ver también con la visión de Fernando y cómo ve la comedia y cómo ve la vida. Y que eso es algo que platicamos desde el principio. Creo que esa es una de las cosas que hizo que este proyecto andara tan rápido, fuera, fuera tan gozoso y estemos tan emocionados de presentarlo. Que los tres compartimos el mismo humor. Ese humor oscuro, ese humor ácido, de frente, frontal, que no pretende ofender a nadie ni nada, ni busca ni ese es su objetivo, solamente es mostrarte las cosas como son. Bueno, es frontal. Es Es frontal, frontal. y que tiene, y hace poquito lo pensaba, es un humor que no chantajea. Hay algo en la obra, porque nos pasa mucho en el teatro, que de repente te das cuenta, especialmente en las obras norteamericanas, me parece a mí, que de repente están tan bien maquinadas en términos de su estructura, que te das cuenta de que te están tratando de obligar a pensar de una u otra manera o de sentirte de una u otra manera, y entre mejor sea el dramaturgo o dramaturga, mejor hace esto. Aquí van a darse cuenta, y que creo que hay un balance entre dramaturgia, dirección y de hecho actuación, donde aunque pasan cosas tremendas y que te puedes salir así o enojadísimo, tristísimo, este, hasta el final, o sea, en ningún momento se pierde ese humor y esa frontalidad, ¿no? Y- O sea, creo que de creación de personaje y de... Y que me atrevería a decir, Ajá. a lo mejor la cago, pero es muy mexicano. Sí, O sea, los mexicanos nos reímos a veces de las Sí. desgracias. Le encontramos el lado cómico a las cosas como Sí. para salir adelante. Puede ser un mecanismo de defensa, puede ser una máscara, puede ser lo que sea, pero es muy mexicano, sea lo que sea. Y yo creo que Fernando tiene muy consciente esa parte del mexicano sí. y juega muy. Y yo creo que es la honestidad. O sea, Sí. a partir de, te digo, de la honestidad y de la frontalidad de este texto, es que da risa y de su visión, evidentemente. Pero creo que eso es muy mexicano y creo que la apuesta pretende justo ser muy. Es que no quiero decir mexicano para que la gente se imagine el estereotipo. Es mexicana porque estamos aquí, porque estamos hablando de esto, porque somos estas personas, porque pasa esto, Ujú. porque está situada en el norte del país, porque sí sucede, porque lo identificas, porque lo ves, porque así nos parodian, o así nos ven, o así nos interpretan. Y creo que eso es lo frontal, y eso es lo mexicano que hace que ese sea nuestro humor, ¿no? Pues qué ganas de verla entonces. La estamos vendiendo chido. Prontamente, sí. Veo que también tienen diseño de música y de diseño Sí. sonoro de Juan Pablo Villa, Que ¿no? es maravilloso. Maravilloso, A mí sí. me tocó coincidir con él en Hilos. Ajá. Es la segunda vez que trabajo con él. Sí. Y cada vez que trabajamos juntos me sorprende. Tiene una humanidad impresionante y tiene justo esa sensibilidad que creo que a este proyecto, y de hecho Juan Pablo también estaba desde antes, Sí. desde que Bretón lo estaba armando, Ajá. informa al proyecto de una manera increíble. Ahí van a ver que por ahí hay un momento donde escuchamos cantos de unos chenchos, ¿no? Y y es de ese tipo de cosas que dices, órale, es un mundo bien planteado, bien comunicado. Aquí sí no tocas instrumento Sí. alguno, ¿o sí? Aquí sí. Ah, ok. También aquí toco una canción Ajá. que adaptó Juan Pablo. Ajá. Véanla, no quiero spoilerar nada, porque creo que es importante que vean ese momento en particular. Pero sí, toco la guitarra y canto. Sí. Y es lo que dice Emilio, Juan Pablo ha sido una experiencia maravillosa. De entrada que es un tipazo, Ujú. pero es un talentazo, es un tipo Sí. que sabe muy bien lo que quiere, te escucha, te ve, entiende, traduce. Su capacidad de traducirlo y convertirlo en algo escénico es chido, es un chido, Sí. es un chido. Y quedó muy chido lo que él hizo. Viste en todo sentido lo que estamos haciendo. Sí. La idea de Fernando, el texto, todo así. Lo abraza. Alex, para ti como actor, ¿qué significa
poder estar en un proyecto en el que se te permite estar con la música? Es poca madre. Yo se lo ¿Hay dije un cobijo? Sí, claro. ¿Hay... ¿Qué hay? Pues depende cómo surja, ¿no? Porque a veces Ajá. te invitan y dices, gracias, qué chido. Pero cuando lo propones y te lo toman en cuenta, me parece que es de las cosas, es donde sientes que te respetan, te valoran. Claro. Porque me acuerdo que Fernando lo dijo. Yo le dije a Fer, oye, pues yo puedo tocar si se necesita. Claro. Y en una de las pláticas Porque con no Juan Pablo... necesariamente en esta obra sucede No, algo para nada. musical. No, para claro. nada. No, para nada. No viene marcado en el texto ni nada. Y yo se lo propuse a Fernando. Le dije, pues yo puedo tocar instrumentos. Fer dijo sí, y lo aceptó desde el principio. Y recuerdo que en una de las lecturas fue alguna cosa de producción. Estábamos leyendo la obra, estábamos hablando, estaba Juan Pablo. Y Fernando dijo, hay que utilizar las capacidades que tiene Alex para los instrumentos. Y ahí fue donde me dijo, ¿qué prefieres tocar? ¿El acordeón o la guitarra? Y entonces de ahí fue como una plática con Juan Pablo, luego fue Fernando, en fin. Wow. Sí, cuando tú dices, oye, yo puedo hacer macramé, y dicen, ay, estaría chingón meterlo, pues y es un valor agregado. Es un valor agregado a la producción. Y te quedas más cómodo, ¿no? Claro, Sí. y yo siempre lo he dicho, los instrumentos son celosos. Ah, Y hay que mantenerlos siempre, estar tocándolos Claro. y tocándolos, porque si no, se olvida. Y si yo estoy haciendo teatro y puedo estar haciendo teatro, que también es celoso, y estar haciendo música, entonces estoy practicando, estoy haciendo lo que más me gusta al mismo tiempo. Claro. Y para mí eso es lo más chingón, porque hacer lo que más amo, que es la música y el teatro, al mismo tiempo, es orgásmico, eso está chingón. padrísimo, Sí. claro. Pues estamos por cerrar piedras en sus bolsillos. Va a estar viernes, sábado y domingo en el Foro Lucerna hasta el 3 de mayo. Es Me correcto. decías, 3 de mayo. 3 de mayo, con las actuaciones de Alex Gesso y Juan Carlos Medellín, la dirección de Fernando Bonilla y el diseño de iluminación y de escenografía de nuestro querido Emilio Zurita, y el diseño sonoro y la música original de Juan Pablo Villa. Alguien que se me esté... El vestuario Es de Al Mendoza, de nuestra Ah. querida Al Mendoza, diseño y realización de vestuario de Al Mendoza. Real Mendoza, y bueno, pues pues ya lo escucharon, se ve realmente algo que hay que ir a devorarnos sin duda alguna. Sí, ¿no? que la disfruten mucho, espero. Sí, Se van sí, a sí. divertir mucho, es una comedia ácida, con humor negro, muy divertida, y van a ver a dos actores dándolo todo. Todo. Todo, haciendo 15 personajes en escena. Pues qué increíble. Sí, gracias. Vayan, no se lo pierdan, no se pueden perder esto. Está chido. Sí, muchísimas Nos quedó gracias. bien chida. Gracias a ustedes. Qué padre tener a Alex y a Gracias. Emilio aquí. Muchas gracias. Muchas Compartir gracias. con mi querido Enrique Saavedra Gracias, Gus. esta conducción. Y recuerden que esta es La Cepetera, gracias a GOM Producciones, que está con nosotros todo el tiempo. Mel Vidal, codirectora, que no quiso participar, aunque la invité. Y pues nada, síganos en nuestras redes, los ACPT en todas las plataformas, por favor. Y ahí verán el programa muy prontamente. Estamos en la tienda teatral, aquí en la plaza del Metro Cuauhtémoc. Así le vamos a poner a Eso. partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que estén muy bien.